Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanitas. Dios me los bendiga. Me da gusto que estén conectados una vez más para seguir estudiando la palabra de Dios. Lo estamos estudiando los evangelios. En esta clase estamos estudiando el evangelio de Lucas, capítulo 17. Ya hemos llegado al capítulo 17 y estamos viendo a Jesús. Lucas lo presenta como el hombre perfecto. Y el hombre perfecto no necesariamente es un religioso, no necesariamente es un hombre pobre, no necesariamente es un hombre rico, ¿verdad? No necesariamente es un judío o un samaritano. No, Jesús es el hombre perfecto que vino del cielo, ¿verdad? Que vino del cielo trayendo a la naturaleza divina, junta con la naturaleza humana, porque es Dios hombre, ¿verdad? Dios hecho hombre. Y él está mostrando en realidad el carácter de Dios en su pureza, en su amor, en su compasión, en su misericordia. Y precisamente lo que estamos viendo en los distintos ejemplos es de que Dios en Jesús está manifestando el carácter del Padre, que es el mismo carácter del Hijo, ¿verdad? Porque son de la misma esencia, son de la misma naturaleza. Lo que pasa que Jesús, al hacerse humano, pues viene a tener una nueva forma para que los seres humanos lo puedan conocer de una manera directa, ¿verdad? Ya que Dios espíritu, es invisible, pero Pablo ya en Colosenses dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible, ¿verdad? O sea que ese Dios invisible, que está fuera de nuestra vista física, pues Jesús, al hacerse hombre, viene a mostrar todo el carácter de Dios, y lo estamos viendo a través de cómo Él no discrimina a nadie. Él le muestra amor a todo el mundo. Estos 10 leprosos que vimos, pues vemos que no sabemos cuántos eran samaritanos, pero al menos el que regresó era samaritano, ¿verdad? Hay Entonces, como estamos un viendo de ejército, que Dios no discrimina por raza, por la etnia que sea, ¿verdad? No discrimina por posición social, no discrimina por si es pobre, si es rico, si es hombre, es mujer. En realidad aquí Jesús está mostrando la universalidad del amor de Dios para toda criatura, ¿verdad? Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que absorber, tenemos que aprender, de que nosotros no somos especiales en el sentido de que tenemos alguna preferencia o algún favoritismo de parte de Dios, ¿verdad? Claramente la Biblia dice que Dios no tiene favoritos, ¿verdad? No hace excepción de personas, ¿verdad? Para Él todos son su creación, todos traen su imagen, todo ser humano trae la imagen y semejanza de Dios, así que no hay manera de discriminar a nadie. Cuando se hizo la esclavitud aquí en Estados Unidos, pues a los pobres afroamericanos decían que no eran 100% humanos. Por eso los trataban así, ¿verdad? Porque si ellos hubiesen considerado la Biblia, pues no era justificable que los trataran como los trataron, ¿verdad? Como cosas, ¿verdad? Pero gracias a Dios que eso se superó, ¿verdad? Y muchos critican el Antiguo Testamento porque dicen que en la época, pues antigua, ¿verdad? Dios permitió la esclavitud. Dios permitió la esclavitud, la licencia. pero es una esclavitud diferente, ¿verdad? En el sentido de que las personas que no podían sostenerse a sí mismas con un trabajo, a veces se vendían como esclavos para depender de una persona que tuviera más solvencia económica y pudieran trabajar para esas personas, ¿verdad? Entonces, pero también Dios en su ley dejó allá en el Antiguo Testamento de que nadie podía ser esclavo más de 7 años, ¿verdad? Así que si la persona se vendía como esclavo
tenía derecho a cierto tiempo de trabajo y ya después tenía derecho a ser libre después de 7 años. O sea que no era una esclavitud perpetua, o sea, para toda la vida. Entonces, Dios siempre permitió la esclavitud, pero bajo condiciones de misericordia y de compasión y de por ayudar al pobre, ¿verdad? No tanto para que sea explotado. Desde luego que los israelitas en Egipto fueron esclavos también. Pero estamos viendo esto, ¿verdad? De que vemos cómo Jesús sana. Y entrando al capítulo 17, versículo 26 en adelante, vamos a ver cómo es que los fariseos se acercan a preguntarle a Jesús acerca de la venida del reino de Dios. Los fariseos esperaban que cuando llegara el Mesías iba a establecer un reino de Dios político y material, ¿verdad? O sea que el Mesías iba a ser como un rey, así como lo fue David, ¿verdad? Con su gran ejército, que expulsara a los romanos y que ellos dominaran a los demás. que ellos de ser dominados iban a pasar a ser los que iban a dominar y que ellos iban a, a gobernar ahí toda la región, etcétera. Tenían esa idea, ¿verdad? Pero esa idea, por eso ellos estaban siempre pendientes de Jesús, porque dice, si este es el Mesías, vamos a sacarle información, a ver qué podemos ver, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar? Jesús traía otro plan, ¿verdad? Aunque Jesús era el Mesías, pero no como ellos se lo imaginaban. Y Jesús traía el reino de Dios, pero tampoco como ellos se lo imaginaban. Entonces, por eso la inquietud de ellos. Entonces, aquí en el capítulo 18, versículo 20, dice, los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Acuérdense que cuando ellos están preguntando esto es porque ellos ya tenían una idea política del reino de Dios, una idea física del reino de Dios, con un Mesías rey poderoso, con un ejército poderoso. Entonces, cuando eso le están preguntando, los fariseos ya vienen con esa idea, a preguntarle a Jesús. Pero vamos a ver qué le responde Jesús. Dice, y él le respondió, Jesús le respondió, la venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar, o sea, que se pueda ver físicamente con los ojos, como cuando ves un rey o un ejército ahí como se miraba el ejército romano cuando llegaba a conquistar un pueblo, llegaban miles de soldados, imagínense, y esa era la fuerza política y militar y económica también, porque ellos tenían muchos recursos materiales de todo lo que explotaban de los demás pueblos. Entonces Jesús dice, la venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar. No van a decir, míralo acá o míralo allá, ¿verdad? Entonces, entonces Jesús lo que les va a contestar, los va a dejar todos más confundidos de lo que estaban. Porque Jesús les dice, dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Imagínense que les dice, ¿cuándo va a llegar? Y Jesús les dice, pues ya llegó, ya está entre ustedes. Pero ellos, imagínense, con la idea que ellos traían, pues, ¿cuándo se iban a imaginar lo que Jesús traía en mente, verdad? Entonces, y luego Jesús se dirige a sus discípulos, ya no a los fariseos, sino a sus discípulos, y dice, llegará el tiempo en que ustedes anhelarán, le dice a sus discípulos, anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre. Acuérdense que Jesús usa la palabra o el título Hijo del Hombre para referirse a él mismo. Entonces, porque esa era una de los títulos que el profeta Daniel, que había pasado muchos años, a unos 400, 500 años antes, el profeta Daniel en su libro hablaba de uno que bajaba del cielo como hijo de hombre, o sea, como ser humano, eso quiere decir. Entonces, por eso dice Jesús, llegará el tiempo en que ustedes, le dicen a sus discípulos, anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, o sea, de lo que ellos estaban experimentando, pero no podrán,
¿Por qué? Porque ya se habrá ido. Les dirán, mírenlo allá, mírenlo acá. No vayan, dice Jesús. No lo sigan aquellos que les dicen que el reino de Dios está por allá, porque tal vez iba a surgir algún líder político que se iba a autonombrar como un libertador del pueblo, porque sí habían guerrilleros, ¿verdad? O líderes que formaban, empezaban a formar su ejército para sacar a los romanos. Entonces, por eso dice Jesús, les dirán, mírenlo allí, o mírenlo acá. No vayan, dice Jesús. No lo sigan, dice. Porque en su día, dice, el Hijo del Hombre, o sea, él, será como el relámpago que destella e ilumina el cielo de un extremo al otro. Dice. Pero antes, él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Está hablando de la generación donde él estaba viviendo. O sea, si Jesús está hablando en el año 30, está hablando de esa generación. Y una generación dura 40 años. Bíblicamente una generación dura 40 años, ¿verdad? En otras palabras, que para adelantar lo que estamos diciendo, en el capítulo más adelante, en el capítulo 21 de Lucas, vamos a ver que Jesús predice la destrucción de Jerusalén y del templo, ¿verdad? Y dijo, más adelante vamos a ver que él dice de que no iba a pasar esa generación hasta que todo eso suceda. O sea que está hablando en el año 30, 32, 33, no sé. 40 años más se cumpliría la generación. Y exactamente, los romanos destruyen Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo. O sea que aquí Jesús ya está hablando de que viene un juicio contra Jerusalén. Acuérdense que ya leímos un pasaje donde dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus pollitos, verdad? Pero ustedes no quisieron. Y como no quisieron, pues su casa va a quedar desolada. O sea, desolada quiere decir en ruinas, ¿verdad? Y Jerusalén va a quedar sin habitantes, eso quiere decir desolada. Todo se va a venir para abajo. Entonces Jesús dice en el versículo 26, tal como Jesús va a usar dos ejemplos. En la cultura judía se usaban siempre 2 o 3 ejemplos, porque en boca de 2 o 3 testigos consta una verdad. Entonces Jesús aquí va a usar 2 ejemplos. Eso quiere decir que está testificando, como cuando alguien va a una corte, ¿verdad? Un testigo no es suficiente, tiene que ser 2 o 3, mínimo. Y aquí Jesús va a mencionar 2 ejemplos que atestiguan en la historia el juicio de Dios, que así como estos acontecimientos que va a mencionar él pasaron en la historia, también lo que Jesús está anunciando va a pasar en la historia. Y él dice en el versículo 26, tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Muchas personas piensan que Jesús está hablando de su segunda venida, la cual nosotros estamos esperando, pero aquí le está hablando de un juicio que viene contra Israel. Entonces, es muy importante entender el contexto de lo que está hablando. Luego dice, tal como sucedió en los tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Y luego dice, comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. ¿Qué está anunciando Jesús? Que viene una destrucción. Y viene, no es una destrucción pequeña, es una destrucción grande, ¿verdad? Es una que viene sobre el pueblo de Israel. Entonces, sí, aquí no está hablando de universalmente, está hablando
El contexto nos está ubicando dentro de esa generación, dentro del pueblo de Israel, la generación que rechazó a Jesús. Y luego dice aquí, va a poner el segundo testigo para reforzar lo que él está prediciendo. Versículo 28. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. Lot fue un sobrino de Abraham que se fue a vivir a Sodoma y Gomorra. Dice, comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban, pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Otra vez, una destrucción masiva, una destrucción grande. No era de unas dos, tres personas que era de todo el pueblo, ¿verdad? Y aquí es lo que está tratando de enseñar, de que el juicio de Dios viene sobre Israel, viene sobre la generación que lo iba a rechazar, ¿verdad? Ese es el contexto. Muchas personas, como no respetan los contextos de por qué está Jesús diciendo esto y cuándo lo dijo y para quién se lo dijo, pues agarran estos pasajes y se van a la segunda venida de Cristo que estamos esperando, que también va a venir, ¿verdad? Pero entonces lo usan para eso, pero en realidad estos pasajes son exclusivamente para lo que iba a pasarle a esa generación que Jesús está anunciando. Y más adelante en el capítulo 21 lo va a volver a decir. Luego dice así, verso 30. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, dice, el, el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. La historia de Universal prácticamente dice que cuando llegó el ejército romano y sitió o se puso alrededor de la ciudad de Jerusalén con miles de soldados, pues la ciudad se cerró, ¿verdad? Y los que estaban en el campo, pues ya no tuvieron chance de llegar a su casa. Y los que estaban en su casa y ya no tuvieron chance de recibir a sus familiares que estaban trabajando afuera. Es lo que está queriendo decir Jesús, que cuando llegó el ejército y no hubo tiempo ya de escaparse, ya no hubo tiempo de sacar sus cosas de la casa. O sea que fue algo repentino. O sea, les cayó así de sorpresa. Así como cayó el diluvio de sorpresa, cayó el fuego del cielo en Sodoma de sorpresa. También el ejército romano les iba a caer de sorpresa y la destrucción iba a llegar. Entonces Jesús está diciendo eso, ¿verdad? Y por eso dice, en aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, no baje a buscarlas. Como diciendo, si tienes chance de huir, de salir, de escaparte de la matanza que va a haber, córrele. A ver si te da tiempo. Entonces, por eso dice, no baje a buscarlas. Asimismo, el que esté en el campo, dice, las afueras de la ciudad trabajando ahí en el campo, sí, trabajando en la agricultura, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Imagínense. Y luego pone el ejemplo de lo que pasó en Sodoma. Acuérdense de la esposa de Lot. No sé si usted ha leído la Biblia, qué pasó allá en Sodoma, cuando llegaron los ángeles a sacarlos de Sodoma, pues, pues como que no estaban muy seguros si se querían salir o no, ¿eh? Llegaron los ángeles, dice, y los tuvieron que sacar de la mano, jalados, porque ellos como que no reaccionaban, ¿verdad? No reaccionaban, y dice que apenas salieron, lograron llegar a cierto lugar donde el fuego que cayó del cielo ya no los quemó, pero nada más apenas lograron llegar a un lugar seguro, ¿verdad? Pero aquí dice, acuérdense de la esposa de Lot. Ustedes Ah, tal vez se recuerda qué le pasó a la señora. claro que sí. Se Volteó a convirtió ver, en Dice que desobedeció. Dios le dijo que no volteó para volvieran atrás y atrás. se convirtió en Volvieron una en una estatua de estatua de sal. sal. ajá. O sea que tuvo la oportunidad de salvarse, pero no se salvó. No se salvó de ese fuego. Empezó por las cosas. Ajá.
Bueno, pues todo eso tiene que una enseñanza para nosotros también, pero estamos viendo de lo que iba a pasar en Jerusalén. Por eso dice, acuérdense de la esposa de Lot. Ya estaba advertida, ya sabía que venía un juicio. Ya hasta los ángeles le habían jalado de la mano para sacarlos de allá. Sin embargo, dice, ah, pues no se salvó de ese juicio. Y dice, y eso nos da a entender, hermanos, nos da a entender de que mucha gente, ¿verdad? Mucha gente puede ser que haya escuchado el evangelio, haya escuchado o aún viva con un familiar, con su esposo o su esposa, que son creyentes, pero pues quién sabe, esta gente que nunca ha desarrollado una fe sincera con Dios, ¿no? Así que, y Dios conoce los corazones, ¿verdad? Entonces, estamos viendo de que esta mujer le cayó el juicio, murió, ¿verdad? Aunque tenía la oportunidad, no la aprovechó por su poca fe y su propia confianza, ¿verdad? No se resignaba a dejar las cosas de este mundo, no se resignaba a dejar las cosas materiales, pues que tampoco se las podía llevar. Y así mucha gente, ¿verdad? Está muy aferrada a sus cosas materiales. Entonces, pero esta mujer es lo que nos da a entender, ¿verdad? Por eso dice, acuérdese de la esposa de Lot. Se pudo haber salvado, pero no creyó, ¿verdad? Y tuvo en poco la palabra de los ángeles. Dice, y luego dice Jesús, el que procure conservar la vida, la perderá. O sea que el que procure conservar su vida aferrada a las cosas de este mundo, eso quiere decir. Y el que pierda sus cosas materiales, sus cosas por salvar su alma, su espíritu, dice, ese la conservará, dice. En otras palabras, depende de qué es lo que tú amas. Si amas la vida que Cristo te ofrece o amas lo que este mundo te ofrece. Y es lo que está tratando de decir Jesús, ¿verdad? Que también tiene una aplicación para todas las épocas. Les digo, dice a Jesús, que en aquella noche, y Jesús dice que en esa noche, porque iban a llegar de sorpresa los soldados y no iban a llegar en el día para que los vean, ¿verdad? Iban a llegar de noche. Aquí Jesús le está dando otra pista, ¿verdad? Les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama. Una será llevada y la otra dejada, dice. Desde luego que hay unos cristianos que no quiero entrar tanto en esto porque llevaría mucho tiempo explicar. Pero hay unos cristianos que piensan de que cuando Cristo venga, va a haber que Cristo se va a robar a los cristianos y se lo va a llevar al cielo por 7 años. Y después que se destruye este mundo, ya los va a regresar, ¿verdad? Entonces ellos piensan que se está refiriendo a esto, pero en realidad son maneras de... Nosotros no creemos eso, ¿verdad? Nosotros creemos que cuando Cristo venga y va a venir y punto, ¿verdad? No, va a ser algo sorpresivo, pero definitivo, ¿verdad? Entonces, lo que está Jesús diciendo está poniendo ejemplos de que hay personas que van a tener la oportunidad de salvarse y otras no la van a querer, no van a creer, ¿verdad? En lo que Jesús está anunciando. Por eso dice, les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama. Una será llevada y la otra dejada, dice. Dos mujeres estarán moliendo juntas. Una será llevada y la otra dejada. ¿Qué pasó aquí? Cuando los romanos llegaron a, a destruir Jerusalén, toda la gente que sobrevivió se la llevaron cautiva, se la llevaron como esclavos para que trabajen para los romanos en distintas ciudades donde ellos vivían, ¿verdad? Entonces, y generalmente se llevaban a la gente joven, porque no se iban a llevar a una mujer ya, una abuelita, ¿verdad? Porque pues, no les iba a servir para mucho. Entonces, generalmente se llevaban a la gente joven, a la gente que pudiera trabajar y que todavía aguantara un buen tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso dice, ¿verdad?
Entonces, estamos viendo que esto pasó. Pero lo que está advirtiendo Jesús es de que parte del reino de Dios tiene que ver con bendición y maldición. Así como la llegada del reino de Dios para los que creen es una bendición, porque les lleva a la vida eterna, creer en Jesucristo, creer en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. La gente que no crea, para ellos va a ser una maldición, porque les va a ir mal. ¿Verdad? Es lo que está queriendo decir Jesús. O sea que el reino de Dios no solamente trae bendición, pero también trae castigo, trae juicio para los incrédulos, para los rebeldes, ¿verdad? Para los que desprecian la palabra de Dios. Y luego y luego los discípulos le preguntaron, ¿dónde, Señor? O sea que ¿dónde va a pasar esto, ¿verdad? ¿Dónde se va a manifestar? Y Jesús les dice, donde esté el cadáver, se reunirán los buitres. Aquí, hermanos, estamos hablando Jesús está poniendo el ejemplo de que cuando un animal muerto, ¿verdad? O sí, o una persona, a veces las personas que morían se quedaban tiradas en el campo, ¿verdad? Pues los animales, los buitres venían y se comían ese animal o esa persona que quedó tirada ya sin sepultar en el campo, ¿verdad? Pero aquí Jesús está refiriendo al cadáver, quiere decir de que el pueblo de Israel espiritualmente, al rechazar a Cristo, es un cadáver, es un muerto, ¿verdad? Es un pueblo muerto. Y luego dice, ahí se reunirán los buitres, y en otras versiones dice las águilas, o sea, animales de rapiña, ¿verdad? Y esto se refiere en una forma discreta. Jesús está diciendo que ahí está hablando de los romanos, porque los romanos, todos los ejércitos romanos, el que iba al frente del ejército llevaba un escudo donde tenía esculpido un águila, ¿verdad? Entonces, por eso eso se les conocía como el ejército de las águilas o de los buitres, ¿verdad? Al ejército romano. Entonces, aquí Jesús está hablando de eso, ¿verdad? Que donde esté el cadáver, ahí se reunirán los buitres. Los buitres es el ejército romano. Y el cadáver, pues, es la ciudad de Jerusalén. Ya está, ya explicado. Respondió él, ¿verdad? O sea que el reino de los cielos para unos iba a ser de bendición. Con la llegada de Cristo, los que lo recibieron, pues iba a ser de bendición, como los apóstoles. Pero aquellos que lo rechazaron, pues como los fariseos, pues sabemos, ya Jesús le está anticipando lo que les va a pasar. Bueno, entonces, ahí te vamos a pasar al capítulo 18. Y Jesús sigue con sus discípulos. Y ahorita les va a hablar de una parábola, ¿verdad? Les va a hablar de una parábola. De que aquí aquí Jesús va a presentar una parábola donde representa a Dios como un juez justo, ¿verdad? Pero primero va a presentar un juez injusto, ¿verdad? Para luego compararlo con Dios, que es un juez justo. Y también aquí Jesucristo le está hablando a sus discípulos, porque, en el juicio de Dios, en el juicio de Dios va a hacer justicia. Dios sabe quién lo ha rechazado y quién no lo ha rechazado. Dios sabe quién ha recibido a Cristo en su vida, quién le ha creído a Dios y quién no le ha creído. Entonces, y esta parábola de eso trata, de que vamos a ver cómo va a poner una ilustración de dos jueces, uno que es malo, ¿verdad? Y otro que representa a Dios. Dice así, Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Acuérdense, hay que entender el contexto. Jesús ya le anunció a sus discípulos que viene un juicio. Imagínense. Entonces, imagínense que es como que a nosotros nos digan hoy, fíjese, pronto va a venir una catástrofe aquí a Estados Unidos. Ay, padre. ¿Ah?
Ay, ¿usted qué va a pensar? No, pues, ¿cómo me va a ir? ¿Será que me va a ir bien? ¿Me va a ir mal? Usted se empieza como a angustiar, ¿verdad? Entonces, es lo que Jesús ya les dijo que va a venir una situación que los buitres los águilas los romanos van a venir a hacer pedazos el cuerpo muerto que es Israel, que es el pueblo, sobre todo Jerusalén. Así que por eso Jesús les va a contar esas parábolas para que ellos se mantengan siempre conectados con Dios. Ese es el punto, ¿verdad? Yo no sé cada cuándo usted ora, ¿verdad? Cada cuándo usted ora, pero generalmente la gente ora más cuando tiene una situación difícil. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Cuando todo está tranquilo ni se acuerda uno de orar, pero Jesús le está advirtiendo de que ellos necesitaban, sus discípulos necesitaban estar conectados con Dios, ¿verdad? A través de la oración. Y por eso dice, les dijo el verso 2, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie, dice. En otras palabras, este era un juez despiadado, o sea que no le importaba a la gente, o sea que es un juez sin compasión, de esos malvados, que no le importaba a la gente, eso quiere decir. En el mismo pueblo, dice, había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. O sea que el ejemplo que pone Jesús es de una mujer viuda, sola, que quizás alguien le estaba robando, le estaba abusando de ella o quitándole sus... No se explica de qué, ¿verdad? Pero pues la señora, la ya viuda, no tenía cómo defenderse, porque este hombre, pues a lo mejor era un mal hombre, desde luego que era malvado, ¿verdad? Entonces iba con el juez a decirle, por favor, ayúdeme, porque hay una persona ahí que me está haciendo mucho daño. Versículo 4. Durante algún tiempo él, o sea, el juez malvado, se negó, o sea, no le hacía caso a la viuda, a la señora, pero por fin concluyó, o sea, pensó este hombre, este juez malvado, aunque no temo a Dios, dice, ni tengo consideración de nadie. Él mismo se describe como una persona atea, una persona sin compasión por nadie. Dice, como esta viuda no deja de molestarme, dice, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Como diciendo, ya para quitármela de aquí, que me deje de estar fastidiando esta señora, pues voy a ver en qué le puedo solucionar ya para que deje de estar viniendo a cada rato a quitarme el tiempo. Dice. Continuó el Señor, dice. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto, dice. O sea que si los hombres, dice, también después de tanta insistencia, dice, a veces la insistencia de la otra persona vence su impaciencia, ¿verdad? O sea que dice, bueno, no, pues ya para que no me siga molestando, le voy a hacer ver cómo soluciono su problema. Por eso dice Jesús, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. Y luego Jesús va a poner a Dios, a su Padre, que Él es totalmente diferente. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Imagínense el contexto que se estaba viviendo allá en Israel. Iba a llegar el momento en que la situación cada vez iba a poner peor políticamente, ¿verdad? Con los romanos y las cosas se iban a poner cada vez más críticas. Por eso dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y luego hace una pregunta a Jesús, ¿se tardará mucho en responderles? Si Dios se tarda mucho en mostrar su misericordia, es lo que está queriendo decir Jesús. Les digo que sí les hará justicia, dice Jesús a sus discípulos, que Dios sí les hará justicia a sus escogidos y sin demora, dice.
Eso quiere decir que Dios va a estar atento a nuestras oraciones, atento a las injusticias que estamos viviendo en este mundo. Y cuando nosotros le clamemos, podamos tener la confianza de que Dios no es un Dios sordo, no es un Dios ah, indiferente, ¿verdad? Sino que Dios es un Dios que ama a sus escogidos, ¿verdad? Él sabe quién le obedece, Él sabe quién le honra, Él sabe quién le respeta, Él sabe quién tiene un buen espíritu de servicio para Él. Dios lo sabe. Por eso dice que Jesús está diciendo de que Dios está al pendiente de sus escogidos y que los va a atender pronto, ¿verdad? Sí, claro que si hay una urgencia, pues él sabrá cómo ayudarnos. Verso 8. Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, dice Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y cuando nosotros leemos esta frase, generalmente pensamos, la tierra, todo el globo terráqueo. No, está hablando de la tierra de Israel en ese tiempo. Ahí le faltó poner a Lucas. ¿Encontrará fe en la tierra de Israel? O sea, donde él está hablando, a los cuales le está diciendo lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, desde luego que tiene un mensaje para nosotros, ¿verdad? Que en nuestro tiempo también necesitamos tener fe de que Dios no escucha a sus escogidos, que Dios escucha a sus fieles, a los que le aman, a los que le sirven. Y está pendiente de nuestras oraciones, ¿verdad? O sea, Jesús está dando una enseñanza a sus discípulos de que aunque vean las cosas difíciles, no dejen de confiar en Dios, que sigan clamando a Dios, que Dios no se ha olvidado de su pueblo, de sus hijos, de sus escogidos, ¿verdad? No se ha olvidado ni se olvidará. Es lo que Jesús está tratando de decir. Así como para los impíos, para los incrédulos, viene un juicio. Para los escogidos de Dios, los que son fieles, hay una bendición. Como estudiamos el domingo, hay una bienaventuranza. Dios está con sus hijos, Dios está con sus escogidos, ¿verdad? O sea que no pierdan la fe, eso quiere decir. Por eso cuando dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra de Israel? Pues sí, va a encontrar en aquellos que creen en Él. Y en los que no creen, pues no la va a encontrar. Es lo que está tratando de decir, ¿verdad? Es como que hoy Cristo venga, ¿encontrará fe en el mundo? Pues sí la va a encontrar en los que creen en Él, en los que lo están esperando. Pero no lo va a encontrar en aquellos que son ateos, aquellos que viven una vida sin creer en Dios. No la va a encontrar porque no va a haber. En otras palabras, Dios sabe quién tiene fe y quién no tiene fe. Dios sabe quién cree en Él, quién no cree en Él. Dios sabe quién le obedece y quién no le obedece. O sea que Dios sabe quién va a recibir juicio y quién va a recibir misericordia. Y ese es el punto, ¿verdad? Que Jesús está diciendo, ¿verdad? Que el Dios en el cual creemos es un Dios justo, es un Dios misericordioso con aquellos que quieren recibir su misericordia, pero aquellos que la desprecian, pues ni modo van a tener que recibir el castigo de sus pecados, ¿verdad? De su rebeldía, de su obstinación. Y entonces ahorita vamos a ver que esto que está Jesús anunciando que va a pasar, luego lo va a decir de una forma todavía más directa. Parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. Vamos a ver a quién escuchó el Señor, de quién se compadeció el Señor. Y Jesús va a poner dos ejemplos. Si del religioso, fariseo, o del medio religioso. Porque si fue al templo es porque tenía cierta noción de Dios, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver esto, ¿verdad? Parábola del fariseo y del recaudador de impuestos. Y aquí va directo, eso que ya dijo va directo a hablar de la fe, de creer y confiar en un Dios que es justo. Pero precisamente porque Dios es justo, a nosotros debemos ser justos también, porque si no, pues Dios va a estar en contra de nuestras acciones, de nuestra manera de ser. Dice la parábola del fariseo y del recaudador de impuestos.
dice Jesús, a algunos que confiando en sí mismos, ahí está el problema, confiando en sí mismos, se creían justos. No dice que lo eran, sino se creían o pensaban que eran justos. Y luego una de las características de estas personas que se creían justos, ellos, luego dice, y que despreciaban a los demás. En otras palabras, ellos se sentían buenos, justos, que Dios los iba a bendecir a ellos, porque ellos se autojustificaban. Y los demás, pues, quién sabe cómo serán, y seguramente ellos, Dios no los, si alguna vez Dios los va a mandar un juicio, va a ser contra aquellos que se portan mal, seguramente así pensaban, ¿verdad? Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Acuérdense que acababa de hablar de la oración. Jesús en este capítulo empezó hablando de la oración y que nosotros tenemos un juez, los que creemos, los cristianos, tenemos un juez justo, ¿verdad? Que sabe a quién bendecir y a quién no bendecir. Pero no es porque Dios no quiere bendecir, sino porque la gente es la que bloquea la bendición de Dios. Dice así, dos hombres subieron al templo a orar. Y luego él claramente, Jesús, para que sus discípulos lo entiendan más claramente, dice, uno era fariseo, así directo, y el otro recaudador de impuestos. O sea, personas que eventualmente a veces cuando cobraban impuestos cobraban de más y estaban asociados con los romanos y había cierta corrupción en ellos. Pero Jesús no está poniendo estos ejemplos para que descubrirle a sus discípulos qué es lo que, cómo deberían ver la situación ellos. El fariseo dice, puesto en pie y a solas, dice, o sea, como que se apartó y se fue a un rincón, oraba. Oh Dios, dice, te doy gracias porque no soy como otros hombres, dice, como diciendo yo soy mejor, tú me has hecho mejor. Y luego explica a qué tipo de hombres se refería. Ladrones, malhechores, adúlteros. Y luego dijo, ni siquiera como ese que estaba ahí parado, ¿verdad? Tal vez en la otra esquina del templo, ¿verdad? Dice, ni como ese recaudador de impuestos. O sea que él ya se autojustificó, ya se autodeclaró justo, ya se autocalificó, ya y ya descalificó a los demás, ¿verdad? O sea que este fariseo, está tomando el papel de juez. Es un juez. Acuérdense que en la parábola anterior Jesús habló de un juez injusto, ¿verdad? Entonces, que era malvado. Y él, supuestamente ese juez malvado iba a impartir justicia, como diciendo, es como ridículo decir que un hombre malvado tenga la capacidad de hacer justicia. Si él mismo es injusto, él mismo es malvado. Por eso puso el ejemplo de la viuda, que era un juez malvado. Y este papel de juez ya lo está tomando el fariseo. Hay una combinación ahí de las parábolas para que entendamos, ¿verdad? Dice el fariseo puesto en pie a solas oraba. Oh Dios, dice. O sea que él ya estaba haciendo justicia. Él se calificaba bueno y a los demás los descalificaba, ¿verdad? Como diciendo, yo no soy como los ladrones, malhechores, adúlteras, ni siquiera como este recaudador de impuestos. Entonces, él ya había tomado esta posición de juez y él mismo ya se había autojustificado. Y luego saca esta lista de cosas que él hacía. Dice el verso 12, ayuno 2 veces a la semana, cuando en la ley de Dios, nada más, en la ley que Dios le dio a Moisés, Dios nada más pedía un ayuno al año, un día al año. Entonces, pero este hombre pues exageraba, ¿verdad? O sea que si la semana traía 52 semanas al año, imagínense si ayunaba 2 veces a la semana, al año ayunaba 104 veces.
por decir algo. Y doy la 10ª parte de todo lo que recibo, como diciendo, yo soy muy fiel en dar lo que tú ordenaste del diezmo para que se sostenga el templo, ¿verdad? Yo soy los que trabajan en el templo, y yo doy, yo dice, doy lo que recibo, ¿verdad? Cuando en realidad, generalmente los que llevaban eh, frutas y verduras al templo para que coman los levitas, eran los que trabajaban en la agricultura. Llevaban también ah, animales para que puedan tener carne para comer, ¿verdad? Pero aquí el recaudador de impuestos dice que él llevaba, dice que daba toda la 10ª parte de todo lo recibido. O sea que él ya puso dos cosas que él hace. Acuérdense que en la cultura judía tienes que decir dos o tres cosas para que sea un testimonio válido. Y aquí, como diciendo, mira, mira Dios, por si no te has dado cuenta, ¿verdad? Yo ayuno más de lo que tú pides. O sea, yo soy mucho mejor de lo que tú pides. Y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Entonces, aquí como él está diciendo, yo estoy más que calificado, soy más que justo, ¿verdad? Y él como propio juez ya se está autoproclamando justo. Versículo 13. En cambio, dice el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Entonces, este hombre nada más decía estas dos palabras. Una era pidiendo compasión y la otra era reconociendo lo que él era, reconociendo sus fallas, reconociendo sus deficiencias ante Dios, ¿verdad? Este hombre no ocultó que era pecador, no ocultó que necesitaba ayuda. Entonces, o sea, fue y se la declaró a Dios. Le dice, Señor, necesito tu ayuda, necesito tu compasión. Yo soy pecador, sé que no la merezco. Lo que está queriendo decir aquí es que le está diciendo a Dios, Señor, extiéndeme tu gracia, porque yo no me merezco, porque soy pecador, no me merezco que me bendigas, pero apelo a tu gracia. Te pido compasión, que a pesar de lo que soy, tú por ser un Dios justo y bueno, te pido que tengas compasión de mí. Acuérdense que el tema de Lucas, uno de los temas principales es la compasión. Entonces, entonces Jesús concluye. Les digo que o sea, el publicano, y no aquel, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Fíjense, entonces aquí Jesús está diciendo de que el que Dios tiene compasión es de aquel que reconoce sus pecados, sus errores, no de que el que se alaba a sí mismo ni se autocalifica a sí mismo. Seguramente el fariseo tenía errores, pero él nunca los dijo, nunca los expuso. Solamente quiso hablar de las cosas que sí hacía, ¿verdad? Y ese es el problema de esto, ¿verdad? Sobre todo de este tipo de creyentes, los fariseos, que se autojustifican, ¿verdad? Y desprecian a los demás. Por eso Jesús empieza la parábola con esa idea. Entonces Jesús lo que está queriendo decir, que esta actitud religiosa del fariseo es totalmente reprochable, es totalmente inaceptable para un cristiano, ¿verdad? Que un cristiano vaya al templo a decirle a Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ¿no? Lo que dice esta persona. O si va una mujer que diga, no, pues yo te doy gracias porque yo soy muy decente y yo nunca digo una mala palabra. Yo no soy envidiosa, no soy vanidosa, no soy presumida, no soy chismosa, ¿verdad?
como las demás, como mi vecina, ¿verdad? Cosas así, no. No, generalmente Dios no le interesa lo que hacemos bien. Lo que le interesa es que corrijamos lo que hacemos mal, que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo mal. Eso es más que todo lo que a Dios le interesa, que nosotros seamos personas conscientes de nuestra realidad espiritual. Entonces es muy importante, ¿verdad? Ah, yo creo que ningún cristiano consciente puede decir que es perfecto, puede decir que que, que es mejor que los demás, porque el Evangelio nos ha dicho, nos descubre, de que todos somos pecadores. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, el perdón de Dios es por gracia, porque por gracia, dice Pablo, habéis sido salvados. Y esto no es de ustedes, dice, es un regalo de Dios. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto, ¿verdad? Porque cuando uno vive en una religión de méritos, ¿verdad? Pues eso es lo que ve, ¿verdad? Está pensando de que por méritos se va a ganar la bendición de Dios, pero en realidad no es así, ¿verdad? Dios no, si a alguien, al único que puede darle bendiciones por sus méritos es a Jesús, porque Él sí fue perfecto. Pero pero ni aun Jesús, ¿verdad? Jesús lo que hace es darnos su justicia para que nosotros podamos tener acceso a Dios, ¿verdad? Bueno, entonces estamos llegando al final no, vamos a ver qué hora es, ¿verdad? Vamos a ver qué hora tenemos aquí, a ver si ya, ya se cumplió la hora. Ya tenemos 8:30, ¿verdad? Bueno, al final, Jesús va a hablar del carácter, ¿verdad? Bueno, termina este capítulo, este versículo, donde Jesús dice, les digo que o sea, el recaudador de impuestos, el que reconoció su pecado y pidió misericordia, es el que volvió a su casa justificado, dice. O sea, que Dios le perdonó, lo absolvió, eso quiere decir justificado. Porque el tema, la palabra justificado viene de la corte, ¿verdad? Una persona cuando llega a la corte, si es culpable, pues el juez le da una sentencia y si la paga, o si le pone una multa, lo que sea, ya que la pague, esa persona pues se va libre porque ya quedó dentro de la justicia justificado, o sea, ya pagó con su deuda, ¿no? Eso quiere decir. Pero aquí la deuda es perdonada por gracia, ¿verdad? Dios se la perdona por gracia y él sale del templo en paz, ¿verdad? Sin sentirse un desgraciado, sin sentirse culpable, al contrario, se siente reivindicado por Dios, ¿verdad? Que Dios le da la oportunidad de seguir adelante. Y luego dice, pues todo aquel que a sí mismo se enaltece, o sea, presume de lo, de lo poco que puede hacer, porque ni siquiera hace todo completo, ¿verdad? Ninguno de nosotros puede cumplir todo lo que Jesús hizo. Pues todo el que a sí mismo se enaltece, dice, o presume de lo poco que puede hacer, de las pocas buenas obras que puede hacer, dice, eh, dice, el que se enaltece será humillado, o sea, será puesto descalificado, eso quiere decir. Y el que se humilla, o sea, el que reconoce su incapacidad, su imperfección, dice, pero busca la gracia de Dios, se humilla ante Dios pidiendo misericordia, como hizo este hombre, será enaltecido, o sea, será levantado, o sea, será puesto en alto, eso quiere decir enaltecido. Entonces aquí está hablando Jesús acerca de la oración. Es muy importante orar, ¿verdad? Pero también aquí Jesús advierte cómo debemos orar, ¿verdad? Entonces hay que orar con humildad. Y al final, el versículo 15 sí, el 17, este capítulo termina bueno, no termina, pero esta parte, Lucas agrega acerca de la humildad.
precisamente porque este hombre, recaudador de impuestos, el ejemplo que puso Jesús, el hombre sale, el que se humilla, dice, sale enaltecido. Y entonces Lucas aprovecha a poner esta idea. Dice, también le llevaba niños pequeños a Jesús para que los tocara. Entonces, en la cultura de Israel, los que eran maestros, los rabinos que daban lecciones de Biblia, ¿verdad? Por decirlo, y explicaban la Biblia, generalmente le llevaban niños para que oraran por ellos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que está pasando es de que también a Jesús le lleva niños para que los tocara. Y dice, al ver esto, los discípulos reprendían a quienes los llevaban, como dando a entenderle a los padres, ¿sabes qué? Jesús está muy ocupado. No vengan aquí a interrumpir. O sea, ellos pensaban de que Jesús le iba a molestar, que iba a ser una pérdida de tiempo que le llevaran los niños. Pero Jesús llamó a los niños y les dijo, dejen que los niños, dice, vengan, dice, es que permítame, lo busco en mi Biblia porque ya se bajó la batería de esta cosa. Le dice Jesús, también le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocaran. Y al ver esto, los discípulos reprendían a quienes se los llevaban. Ay, ay, ay. Como podemos ver, los discípulos están tomando acciones que ya se sienten jueces, ¿verdad? Jueces y empiezan a tomar decisiones sin preguntarle a Jesús. Y al ver esto, los discípulos reprendían a quienes los llevaban a los niños, a Jesús. Pero Jesús llamó a los niños y dijo para que lo oigan los discípulos que estaban tomando una mala decisión. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios, el cual los fariseos estaban diciendo cuando iba a llegar, que ya había llegado, es de quienes son como ellos. Está hablando de la gente humilde. O sea que no es para los fariseos, es lo que está queriendo decir. Para los orgullosos, para los que se autojustifican y se creen superiores y desprecian a los demás. Es lo que está queriendo decir Jesús. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, dice, sin la maldad que hay en un niño, dice, de ninguna manera entrará en el reino de Dios. Entonces, es bien importante, hermanos, que nosotros seamos humildes como un niño para poder no solo entrar, sino permanecer, ¿verdad?, en el reino de Dios. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque el tiempo ha transcurrido y se pueden quedar ahí para comentar de lo que han aprendido hoy, de lo que lograron captar, ¿verdad? Y sería de mucho provecho que compartan sus ideas.